Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, el pendrive hoy ha sido el primero. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo andáis? Decidme si escucháis bien la música, si la escucháis muy alta, ¿vale? Me vais diciendo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Hoy os traigo un temita súper interesante que creo que nos puede dar para hablar mucho aquí un ratito y para que me contéis un poco vosotros. No sé cuántos de los que estáis ahora mismo escuchándome. Marshmello, ¿quién es Marshmello? O sea, entiendo que es alguien que se ha cambiado el nick, que ya ha participado aquí, pero ahora no le ubico, porque no me sale lo de primera intervención en el chat. A ver si me descubre quién es el que se ha cambiado el nick para dirigirme a él como se merece. Os decía que hoy traigo un tema muy interesante y que creo que puede dar para hablar muchísimo. No sé si sois de estas personas que tienen fobia a volar. Yo soy una de esas personas que le da muchísimo miedo los aviones y creo que por eso este va a ser un stream muy interesante. Marshmello se ríe, estará a ver si voy deduciendo quién es, pero la verdad es que no tengo ni idea de quién es Marshmello ahora mismo. Espero que me resuelva este misterio. A mí que me gustan mucho los misterios, a ver si nos dice quién es. Bueno, lo que os digo, que hoy venimos a hablar un poco de estos temas del misterio. El otro día estuvimos haciendo un jazz chatting así más distendido y hablando un poquito de todas esas cosas que me habéis ido pasando en el Discord, que al final todo eso lo tuve que dejar porque me hiciste muchísimas... Ah, ya sé quién es Gamer Kevin, ya lo he descubierto. Le dice al pendrive que le pase archivos. Ya, con eso ya te has delatado, Kevin. Ya sé de quién hablamos. Vale, pues yo te voy a seguir llamando Kevin entonces, ¿eh? Lo que os decía, al final tuve que dejar todas esas cosas que me habéis ido mandando en Discord porque nos liamos aquí a que me hicierais preguntas y se me fue por completo, pero bueno, que lo tengo ahí guardadito. A ver, los que estáis ahí presentes, ¿alguien que tenga miedo o fobia a los aviones? ¿Sabéis cómo se llama al miedo este irracional a los aviones? Se llama aerofobia. Aerofobia o aviofobia. Tiene las dos concepciones este concepto. Y no sé si os pasa a vosotros, pero la verdad es que es un miedo irracional y que se pasa bastante mal. Yo, como os digo, lo sufro muchísimo. Mi experiencia personal, o sea, pues no es que yo haya pasado un episodio en el aire que me haya hecho tener este miedo así sin venir a cuento. O sea, con motivo, ¿no? Es un miedo totalmente irracional. De hecho, yo las primeras veces que cogía el avión, pues nunca he tenido miedo y de repente un día me tenía que hacer un vuelo largo y incapaz de coger el vuelo. O sea, el vuelo lo cogí, pero fue aterrizar. O sea, yo estaba bien, de repente aterrizó este vuelo y me puse fatal, con muchísima ansiedad, llorando. Y bueno, la persona que tenía al lado, porque no iba con mi acompañante en el vuelo, que era mi hermana, pues bueno, la persona me miraba como si estuviera loca.
pido por favor desde aquí un poquito de empatía a la gente que esté sentada al lado de una persona que le tenga miedo a los vuelos, porque no sé, o sea, que te miren como si estuvieras loca, la verdad es que no ayuda mucho en ese momento de tensión. Y bueno, pues todo esto viene porque yo, con este miedo que me dan los aviones, pues yo me pregunto, ¿qué tienen los aviones y por qué dan tanto miedo? Es por el transporte, que al ir por el cielo simplemente a la gente le espanta este hecho. ¿Tiene algo más detrás? He estado mirando y resulta que ni siquiera los estudios se ponen de acuerdo, ni siquiera los estudios saben decir cuánta gente de la población en total tiene miedo a los aviones. Hay unos estudios que dicen que entre un 20 y un 25% se cree que pueden tener ese miedo irracional a los aviones, y luego hay otro estudio muy distinto que dice que este miedo sería solo entre un 2 o un 3%, ¿vale? Y yo, leyendo los datos de este estudio, yo me preguntaba, eso contando con la gente que ha subido en avión, quiero decir, porque hay gente que tiene clarísimo que no ha subido nunca en un avión y que no va a subir en la vida. Yo conozco gente que lo tienen clarísimo, que jamás se han subido en un avión y no lo piensan hacer nunca. Pues bueno, pues yo, movida por todos estos temas del misterio y que a mí me gustan tanto, he dicho, porque otra cosa que me pasa a mí, pues que me pasan muchas cosas con los aviones. Yo no sé si a lo mejor es que en otra vida a mí me pasó algo en un avión, o a lo mejor pilotaba aviones, nunca se sabe, y les terminé cogiendo miedo, no lo sé. Yo las teorías las dejo ahí. El caso es que yo me he puesto a investigar sobre lo que pasa con esta gente que tiene fobia. A mí una de las cosas que me ocurre, y que creo que también ha fomentado el miedo que le tengo a los aviones, es que yo hay veces que como pesadilla recurrente tengo que un avión se estrella. Y lo paso muy mal, o sea, estoy dentro del avión cuando se estrella, ¿vale? Como Destino Final, ¿sabéis la peli de miedo de Destino Final, que se suben todos en un avión? Pues algo así. Lo peor de todo, no, yo no tengo miedo a los aviones, tengo tíos que son pilotos. Pues qué suerte tiene Kevin de llevar los viajes con entereza, porque yo ya os digo que lo paso bastante mal. Pues qué interesante, ¿no? ¿Te han contado tus tíos anécdotas de cosas que les hayan pasado pilotando? Porque dicen, o sea, aparte de este miedo que yo tengo, que es irracional y que no soy la única y que lo tiene muchísima gente, quiero destacar que el viaje en avión es uno de los... el transporte en avión es uno de los más seguros del mundo, ¿vale? Entonces, bueno, las fobias son producidas por las películas en un gran porcentaje. Yo no creo que sea por las películas, creo que es un miedo irracional, como la gente que le tiene a lo mejor miedo yo qué sé, a los pájaros. No creo que sea por la película de los pájaros de Alfred Hitchcock, por ejemplo. He puesto ese ejemplo como podría poner cualquier otro. O sea, hay fobias que son muy... Yo, por ejemplo, le tengo fobia también a las agujas. Y no porque haya visto películas, creo que hay algo en la cabeza que nos hace tener miedo a ciertas cosas, y que bueno, que ahí está. El caso, que lo que decía, que yo alguna vez, alguna vez no, era un sueño muy recurrente. He de decir que curiosamente desde la pandemia ya no lo tengo, no sé por qué, pero yo sí que he soñado alguna vez con aviones que se estrellan, y no sé si viene de ahí mi miedo. Más miedo me da que alguna vez que lo he soñado, de hecho, ha pasado en realidad. Pero como os digo, ya llevo mucho tiempo que no tengo miedo. Que no tengo miedo, no. Que no sueño no tengo este sueño de los aviones, y la verdad es que se pasa fatal. Pero lo dicho, desde aquí decimos que los aviones es uno de los medios de transporte más seguros del mundo. Me imagino que cada persona es un mundo y cada persona lo llevará de una manera. Yo en mi caso, hice un viaje largo, pero no fui todo el viaje sufriendo. O sea, yo lo pasé mal en el momento en el que despegó el avión. No me preguntéis por qué ni qué se te pasa por la cabeza en ese momento. La verdad es que me gustaría ir a un psicólogo y que me contara cosas de esto, en plan, a ver a qué puede ser debido y por qué. Yo no le tengo miedo a volar,
pero a veces cuando ha despegado en el aterrizaje siempre aprieto un poco el culo. Ahí está, ¿no? Pues eso es lo que me pasa a mí también, ¿no? Curiosamente el resto del viaje, yo creo que ya una vez estoy arriba, mi mente piensa, bueno, pues ya si te pasa algo no lo vas a contar, pero ese momento en el que estás despegando o bien en el que estás aterrizando, yo personalmente lo paso fatal. La última ya os digo que es que hasta llorando, pero que no podía parar con un ataque de ansiedad increíble. Por cierto, si no lo tienes anotado para hablar, también puedes comentar el tema de los aviones tirando cosas en las nubes para que no llueva. Ah, pues mira, si nos da tiempo lo comentamos hoy al final, aprovechando que hoy la tarde va de aviones, y si no lo comento un día y lo vemos. Que es verdad que últimamente se está viendo estos en las nubes, estas franjas que parece humo, ¿no? Y la gente está diciendo que qué está pasando, que si nos están gaseando, ¿no? Esa teoría que hay por ahí. Lo hablaremos, gracias pendrive, porque no lo tenía yo apuntado. Mis tíos me llevaban en helicóptero a mis 6 años. También me dicen que ellos recomiendan dormirse en el vuelo para los que tengan miedo. Qué guay. Yo en helicóptero me montaron, o sea, pero jamás despegó. Nos llevaron en el colegio a la base aérea y nos subieron en un helicóptero. Yo por eso os digo, yo los primeros viajes, los 2 primeros vuelos, que yo no he cogido muchos vuelos en mi vida, ya os digo, pero los 2 primeros los hice bien. Es que entonces no entiendo qué pasó por mi cabeza para coger ese miedo de repente, o sea, no lo entiendo. Y lo de dormirse yo no sé. Yo en mi caso, por ejemplo, soy incapaz de dormirme. O sea, el vuelo fueron 8 horas, creo, y yo fui incapaz de dormirme. O sea, no me dormí. Es que no, incapaz. Pastilla, ¿no? Lo que hace mucha gente es tomarse al final una pastilla y pues intentar volar las 8 horas del tirón y que se pase el vuelo lo más rápido posible. Al final es lo que os digo, es un vuelo irracional, o sea, un miedo irracional, perdón, que no tiene sentido ni razón, pero que se pasa mal. Yo no me duermo en ningún transporte, no puedo, pues a mí me pasa igual, o sea, y en el avión muchísimo menos. Mira que fueron horas, que el vuelo fue de madrugada, pero nada, no hay manera. Bueno, pues todo esto de estos miedos irracionales, que de todas formas se me está ocurriendo que podemos tratar un día en otro stream, porque hoy lo vamos a centrar en esto de los aviones, pero se me está ocurriendo que podemos hacer un día un especial en un stream hablando de los miedos irracionales que puede tener la gente, porque creo que hay algunos curiosos, como el que he comentado de los pájaros. Lo que más he volado son 13 horas, 13 horas. Yo 8 horas y ya no sabía, o sea, no sabía dónde meterme, lo pasé muy mal. Y también nos ha pasado eso de que el vuelo de ida es más corto que el de vuelta, o al revés, no sé cómo funciona eso, pero dicen que dependiendo de si el viaje es de ida o de vuelta, se acorta el tiempo. Curioso eso. Infierno volar 13 horas, estaba muy aburrido, normal, yo estaba a 8 y me puse allí películas y tal. Dice el pendrive, también dices que no te duermes viendo la tele y vaya cabezazos. No, yo viendo pelis me puedo dormir, o series o lo que sea, en el sofá cojo muy bien el sueño, pero en el avión de verdad que no. Que a lo mejor ahora me vengo un día, me pego un viaje y os vengo contando que he ido todo el camino durmiendo, pero no. No sé, yo si hago algún viaje más en avión creo que directamente me doparé. O sea que si hago algún viaje, prometo que contaré mi experiencia aquí. Y ya os digo que ese viaje de 8 horas, la verdad que no pasé, gracias a Dios, creo, en ningún momento turbulencias. Bueno, un momento, creo que nos tuvimos que poner el cinturón, pero yo en ese momento estaba ya, yo lo peor fue despegar. Pues bueno, un miedo de estos de que no se saben de dónde vienen. Pues bueno, todo esto os lo estoy contando porque me ha dado para pensar. ¿Y qué pasa con los vuelos habitualmente? Porque yo he dicho que los aviones son uno de los transportes más seguros, cosa que es verdad, y si os metéis a ver las estadísticas, veréis que es muy raro que un accidente, o sea, que haya un accidente de avión. Recientemente hemos visto, por ejemplo aquí en España, el accidente de un helicóptero de la DGT
que os lo quiero mostrar porque, bueno, ya que estamos hablando aquí de los aviones y de volar, pues vamos a aprovechar. El pendrive ya lo comentó en uno de sus streams, pero yo no había... Pero yo no había... ¿El avión es el más seguro? Sí, dicen que de todos los medios de transporte que existen, el avión es el más seguro. Este ha sido uno de los últimos accidentes que hemos visto aquí en España, que bueno, que luego a tenor de esta noticia han salido las causas de este accidente, que como veis es un helicóptero de la DGT, de tráfico, ¿vale? Pues tuvo un accidente. Luego salieron las pruebas de drogas y bueno, pues el piloto de este helicóptero, pues claro, pues iba pasadito y ahí lo vamos a dejar. No sé si con una simple turbulencia ya sufre. Pues no, pues es uno de los medios de transporte más seguro. Así que bueno, eso, pues para los que tengáis miedo a volar y seáis como yo, pues que sepáis que bueno, que no tenéis por qué tenerle miedo porque según las estadísticas es de los más seguros. Ahora, claro, ¿qué pasa? Que cuando hay un accidente de avión, pues obviamente el nivel de fallecidos es bastante alto, claro, porque no es lo mismo un accidente por carretera, ¿no?, que un accidente pues en el aire, obviamente. Pero bueno, que sí, como dicen, como reflejan las estadísticas, y a ellas nos tenemos que aferrar. Lo que nos da un poquito de respeto subirnos en un avión es de los medios de transporte más seguros. Pero bueno, que yo siempre estoy dándole vueltas a todo esto de mi miedo, a qué me viene este miedo de los aviones. ¿Por qué? Porque lo mío es curioso, o sea, a mí me da mucho miedo todo esto de los aviones, pero luego, por ejemplo, me flipa todo esto de cuando sacan los aviones a hacer acrobacias en el aire. Todo esto yo, claro, viéndolo desde el suelo. No sé si es que mi mente no funciona muy allá, pero bueno. Igual en el avión te puede llevar un paracaídas. Yo eso jamás lo haría. Yo cuando veo a la gente montarse ahí y tirarse en el paracaídas, digo, pero por el amor de Dios, ¿qué necesidad tienes de ponerte a eso? Igual me quitaría el miedo. También os digo, a lo mejor ahora cojo un avión y simplemente fue que tenía un mal día y esa ansiedad me dio en un día puntual, pero no sé, la verdad es que con los aviones me da muchísimo respeto. Pues bueno, lo que os decía, que yo siempre tengo muy presente todo esto de los aviones, no sé por qué, pero en mi cabeza siempre hay aviones. Entonces esto me llevó a pensar, ¿y qué hay? ¿Ha pasado alguna vez que haya desaparecido algún avión sin dejar rastro? Y de eso vamos a hablar hoy, además de esta introducción que os estoy haciendo sobre el miedo a volar. Si veo que el avión en el que voy a caer no lo pienso y me lanzo en paracaídas. El problema es que no te dan paracaídas en el avión, o sea, tú te sientas allí, te pones el cinturón y ya está, ¿no? Y te dan la mascarilla esa que cae si pasa algo y te queda rezar si eres religioso y pues ya está. A mí sinceramente eso que me da mucho miedo. Sí, hay no sé cuántos, pero sí hay aviones que han desaparecido. Hay aviones que han desaparecido, sí, y me ha parecido curioso tratar este tema con vosotros. Por eso hay que llevar uno personal. Está bien, lo que pasa que no sé si te lo dejarían llevarlo en el equipaje de mano, el paracaídas, Kevin, pero lo puedes preguntar, porque en ese caso a lo mejor la info me interesa a mí y a todos los que nos da un poquito de respeto subirnos en el avión. Aunque también te digo, si yo me tengo que tirar con el paracaídas, es que no lo sé. Yo seguramente si un día me subo en un avión y ese avión tiene un accidente, yo en el momento que haya una turbulencia o algo así, ya, o sea, habré pasado al otro mundo y creo que no me enteraré, de mucho. Pero bueno, vamos a pasar a hablar de estos aviones que han desaparecido. En Netflix tenéis un documental para el que os interese el tema, que a mí el documental me gustó mucho porque no recordaba el caso de este avión en concreto. Mi mente los va olvidando. Todas estas cosas de los aviones yo prefiero ni verlas.
Pero el documental está muy bien, se llama MH370. Creo recordar, a ver si os encuentro la carátula de Netflix. Para el que no lo haya visto y le apetezca verlo, la verdad es que está bien. Se llama MH370, el avión que desapareció. A ver si os lo puedo poner aquí para que lo veáis. Este es la carátula, ¿vale? Del documental de Netflix. Le echan la culpa al Triángulo de las Bermudas y que según tiene como un imán y que ahí caen los aviones. Sí, ese tema es uno que tengo pendiente para hablar, porque no solo pasa con los aviones, pasa también con los barcos, y también es un tema que me parece súper curioso, ¿no? ¿Cómo puede tener eso, no sé, una aplicación científica o algo así? Me parece muy curioso. No me había podido pasar esto de trabajar y estudiar, no es muy fácil. Ya veo y además eso, que es que te has cambiado hasta el nick y no sabía quién eras hasta que has dicho tu frase estrella. Pero bueno, no te preocupes. Estoy subiendo todo el contenido, por cierto, aprovecho para decirlo, a YouTube. O sea que si os perdéis alguno y os apetece verlo repetido, pues ahí lo voy a ir subiendo. Y aprovecho para decir también que voy a empezar a subir contenido exclusivo para YouTube. Voy a hacer vídeos así más cortitos para el que quiera hablar sobre estos temas de misterios y se quiera interesar. Pero según mis investigaciones, lo del triángulo pasa más con aviones que barcos. Sí, pasa más, pero eso que me resulta curioso, que es que pasa con aviones, pasa con barcos y pasa con cualquier cosa que pasa por esa zona comprendida por lo que se conoce como el Triángulo de las Bermudas, que creo que no es, que no pasa en ninguna otra zona del mundo, y me parece súper curioso. Como os decía, el vuelo MH370, que tenéis el documental en Netflix para el que no lo haya visto, y está curioso. El vuelo MH370 partió de su destino el 8 de marzo de 2014. Desapareció sin dejar rastro, y en el momento en el que desaparece llevaba 239 personas a bordo. Volaba desde Kuala Lumpur, Malasia, hasta Beijing, China. Se buscó, de repente desapareció, dejó de emitir señal este avión. Y a pesar de la extensa búsqueda internacional, si veis el documental de Netflix, veis lo muchísimo que trató de buscar este artefacto el gobierno de Malasia, pero sin embargo nunca consiguieron dar con los tripulantes, y tampoco descubrieron dónde estaban los pasajeros, ¿vale? Finalmente, o sea, no se encontraron cuerpos, finalmente consiguieron encontrar más o menos la zona en la que podía haber caído este avión, que os lo voy a enseñar. Este era uno de el avión que estoy hablando, el mismo estilo de avión, de la misma compañía. Y desapareció. ¿Cómo es posible que haya desaparecido? O sea, según mis datos, si buscaron por la ruta exacta por tierra, debía haber un rastro o por lo menos las partes del avión. Pues la historia de este avión es curiosa. Este avión, como os he dicho, tenía que haber ido desde Kuala Lumpur hasta Beijing, China. Este avión dejó de dar señal en un momento dado, y en ese momento iba por la ruta establecida que debía haber llevado este avión. ¿Qué pasa? Que creen y tienen constancia, porque a partir de aquí se empezó a investigar, que algo pasó en ese avión, que el avión viró la trayectoria. O sea, no estaba pasando por los lugares que tenía que pasar. En un momento dado parece que hubo un cambio de trayectoria. El gran misterio es a qué se debió ese cambio de trayectoria. Dicen
En este documental de Netflix, no quiero hacer mucho spoiler, se apunta a varias teorías porque nunca se llegó a resolver del todo el caso. Es curioso, empezaron a aparecer en el Océano Índico partes como esta que se creen que pertenecían por la forma que tenían, por el tiempo que llevaban en el mar, creen que pertenecía a este vuelo, al MH370, pero, pero poco más se sabe, porque no consiguieron encontrar el vuelo en sí, el avión en sí. Empezaron a llegar partes como esta, de lo que se entiende que era el avión, a la costa, pero no se llegó a encontrar el sitio en el que había pasado todo. Tan curioso es la cosa que incluso como era tan grande la zona, no sabían exactamente por dónde tenían que buscar, y el océano, como sabéis, es inmenso. Había gente anónima que cogía desde las imágenes satélite y se coordinaban para peinar zonas del océano a ver si encontraban pistas que ayudara a esclarecer dónde había caído este vuelo. Os voy a poner un ejemplo de una chica en Twitter. Este es del 5 de marzo de este año. Bueno, si hay partes en el océano, ese ya están perdidos. El océano es profundo, pero fin no tiene. Se encontraron, lo que os digo, trozos del avión. Se llegaron a encontrar también, creen, alguna maleta, algún tipo así de resto que pudiera pertenecer a alguna de las personas, pero los cuerpos y todo esto jamás apareció. Y lo que os digo, os voy a leer un tuit de una chica de marzo de 2023, porque este tema se sigue investigando, ¿vale? Que dice: incluso después de 9 años sigo buscando respuestas en los escaneos de Digital Globe o Tomnod del SCS. Esta es mi último hallazgo. El espaciado de las líneas rectangulares coincide con la fuente de Malasia. Los restos del choque, no serán perfectos, por lo que en mi opinión esta es una combinación casi perfecta para las letras. Y en su tweet, os lo voy a poner aquí para que lo veáis, la chica muestra unas imágenes del satélite, ¿vale? Que se ven regular, se ven como se ven, del momento en el que ocurrió todo, ¿vale? Y aquí vemos... Estas son imágenes como digo, del satélite, ¿vale? Ella dice que la M de Malaysian Airways es así, y dice que podría verse aquí, en esta zona del océano. Aquí otra foto. Y esta es la zona. Si la veis aquí, ella ha hecho mucho zoom y ha puesto la M aquí, pero cree que esta sería la M y que aquí sería el sitio, por tanto, en el que estarían los restos de este avión, que, como digo, a todos los efectos está perdido, porque lo único que han aparecido han sido algunos restos. En esta se ve algo mejor la M. Aquí pone otras imágenes, ¿ves? De la M de la tipografía del avión, y aquí la imagen en la que estarían, según ella, cree que podría estar. Pues lo que os digo es uno de esos misterios. ¿Y qué pasó con ese avión? Pues teorías hay muchas. Una de las que se barajan, se llegó a decir absolutamente de todo, porque una de las grandes incógnitas en torno a este vuelo es que una vez desaparecido el avión y horas después, cuando los familiares se enteran de que están desaparecidos, no se sabe nada de ellos, alguno intentó llamar por teléfono a sus familiares, y qué sorpresa se llevó cuando se dio cuenta de que su teléfono daba señal. De hecho, en uno de los momentos en Netflix de este documental, una chica cuenta que de repente le empieza a sonar el móvil, y quien le estaba llamando era un familiar suyo que en ese momento, según todos los parámetros, tenía que ir dentro de ese avión, ¿vale? Y en ese momento la empezó a llamar. Ella se quedó en shock, no sabía qué hacer, y cuando intentó
Mi dotado preferido, bienvenido, muchas gracias. Bienvenido a Conce de Cristi. Cuando esta persona le llamó por teléfono, estaba en tal estado de shock que no supo reaccionar. Cuando intentó coger el teléfono, pues se dio cuenta que ya era tarde y la otra persona había colgado, y entonces perdió la oportunidad de establecer contacto. ¿Pero establecer contacto con quién? Porque en ese momento el vuelo estaba desaparecido. Entonces es curioso, ¿no? Una de las teorías de las que aparece en este documental de Netflix, que de verdad os invito a verlo si os mola el tema, porque está muy interesante, es que fue el piloto quien decidió virar el rumbo de la marcha porque pues bueno, quería quitarse la vida, y pues acabó con todo y con todos, ¿no? Porque al final es lo que tiene cuando alguien de estas características en un avión decide. No es el único caso, ¿os acordáis? Hubo otro caso de otro piloto que hizo la misma, ¿no? Pues este es uno de los casos más chocantes, por lo que os digo, ¿no? Porque reúne muchísimas cosas misteriosas en cuanto no solo a la desaparición, el hecho de que os cuento que por ejemplo nunca se llegó a establecer dónde estaban esas personas. Entonces, ¿por qué seguían dando señal los móviles? Es una de las grandes preguntas, ¿no? ¿Qué pasó? Y pues bueno, eso ha dejado abierto el panorama para que se especule mucho, sobre todo en aquellos momentos, sobre qué pasó. Se llegó a decir si hay gente que dice que en las rutas hay portales a otra dimensión. Es que se llegó a decir absolutamente de todo. Se llegó a pensar que podía estar el gobierno detrás, porque el tema se llevó... ya sabéis, cuando pasan estas tragedias, pues bueno, hay gobiernos que lo llevan más en silencio que otros. Las familias apenas tenían información, y esto lo que hizo fue alimentar la teoría conspiranoica. Lo cierto es que ahora han pasado, como os digo, muchísimos años. Esto fue en 2014, han pasado casi 10, y esas 239 personas están totalmente desaparecidas, y las familias siguen todavía pidiendo justicia por ellas. Se dijo absolutamente de todo, que si pudo ser que algún misil cayera sobre el avión, que si pudo ser... nadie sabía nada, y se comentó absolutamente de todo. En fin, ahora con esto de los móviles que tienen 5G, ya sabes, el 5G tiene señal en todo el rincón del mundo. Otra de las cosas que pasó es que como los móviles daban señal, los móviles de algunas personas que estaban en ese momento, se especuló también con un secuestro, y que esta gente les hubieran llevado a algún sitio. No se sabe con qué cometido, por supuesto, pero fue otra de las teorías que salió. Pues bueno, se llegó a decir absolutamente de todo. Y una de las cosas que decían las familias es que por qué no se había investigado a fondo todo este tema de los móviles. Pidieron que se triangularan los teléfonos móviles de alguna de las víctimas para saber por qué en ese momento estaban llamando. Sí, como decían, ya habían sufrido un accidente, ¿no? Y se les daba prácticamente por perdidos, pero nunca se hizo, ¿no? Entonces esto lo que hizo fue pues alimentar aún más todas estas teorías de la conspiración, en este caso en torno al MH370, que es uno de estos vuelos pues de los más conocidos. Otro vuelo que también tuvo catastróficas consecuencias fue el vuelo de Air France 447. Este caso es algo más antiguo que el anterior. El anterior fue en 2014, este fue el 1 de junio de 2009. En este caso, un vuelo de Air France desapareció sobre el Océano Atlántico mientras volaba de Río de Janeiro, Brasil, a París. Los restos del avión y los cuerpos no fueron recuperados hasta 2 años después del accidente. 2 años tardaron en encontrar qué había pasado con ese vuelo del Air France 447. En este caso,
Os lo he traído porque si bien es verdad que los restos aparecieron, tardaron 2 años en localizarlos. Y no solo eso, es que la última noticia, que me ha llamado esto mucho la atención, la última noticia es de ayer, cuando este accidente fue en el 2009. Han pasado también muchísimos años. Pues ¿qué dice la última noticia? Que tanto Air France como Airbus fueron absueltos por la tragedia del vuelo 447, en el que murieron 228 personas. Os voy a enseñar. Aquí tenéis las imágenes. Este es el avión como el que desapareció en su día, ¿vale? Aquí en esta imagen de la BBC nos muestra cómo era y la composición del avión. Aquí va el fuselaje, aquí están los motores del avión, el tren de aterrizaje, el ala. Aquí iría la caja negra y aquí iría la cola, ¿vale? Pues todas estas partes que vemos aquí se encontraron pues en el fondo del mar. Como veis, el fuselaje sería este. Este sería los motores, este y este, los dos motores. Aquí tenemos el ala. Aquí el tren de aterrizaje, estas dos cosas, las ruedas como veis y pues los hierros que lo anclan al resto del avión, y por último la cola. Todo esto se consiguió recuperar, como digo, 2 años después de que desapareciera misteriosamente este avión. ¿Y qué pasó en este caso? Pues en este caso, durante una tormenta, desapareció del radar. Sabéis que los aviones están muy vigilados, están en todo momento vigilados, están supervisados, el tráfico aéreo. Es una, creo, de las labores más difíciles que puede tener una persona, ¿no? Y sobre todo de mayor responsabilidad, porque equivocarse con el radar puede conllevar consecuencias catastróficas de poder terminar con vidas humanas. Pues en este caso desapareció del radar en un momento dado durante una tormenta que se estaba produciendo en esos momentos sobre el océano Atlántico. El 1 de junio iban 216 pasajeros y 12 tripulantes a bordo. Fallecieron todos y tardaron 2 años en encontrar no solo el avión, sino también el dispositivo de grabación en el fondo del océano. Lo encontraron, para que os hagáis una idea, a más de 4.000 metros de profundidad, 2 años después del mismo. Es por eso que el avión no es muy seguro, ya que con una tormenta ya sufren. Pues por estadísticas, Kevin, aunque a ti te parezca lo contrario, que yo también, siempre que me dicen el avión es lo más seguro del mundo, siempre digo lo mismo. Sí, súper seguro debe ser ir por las alturas, ¿no? O sea, que es verdad que por estadística en la carretera siempre es más posible que tengas un accidente, pero también es verdad que no es lo mismo hablar de un accidente de tráfico, que a lo mejor lo sufres, pero a lo mejor sí tienes la posibilidad de salir con vida, pero un accidente pues en un avión pues suele tener las consecuencias que suele tener, ¿no? Pero sí, por estadística es de los más seguros. Aunque también es verdad lo que he dicho, que según ciertos estudios es un miedo muy recurrente en la población mundial, ¿no? Que no soy yo la única que lo piensa y pasa miedo cuando se tiene que montar en un avión. Más. Estos casos son relativamente nuevos, pero ahora vais a ver que esto se ha producido, que estos casos se han producido durante muchísimo tiempo, o sea, desde que empezaron a aparecer los primeros aviones y a volar con regularidad hasta ahora, que no es algo que sea solo en la actualidad. Yo os he traído varios, no solo antiguos, o sea, no solo nuevos, sino también antiguos, porque es que a lo mejor si os traigo solo antiguos podéis decir, bueno, es que antes a lo mejor eran menos estables, ¿no? Pero esto es que ha pasado siempre. En España, que ese no lo voy a tratar en profundidad porque en ese caso, o sea, no fue un vuelo que desapareciera, pero sí hubo un accidente aéreo
relativamente poco. Creo que también hay un documental en Netflix sobre el tema. Bueno, en Netflix creo que hay varios, me falta por ver otro de Boeing 747, creo que se llama. Pero tampoco lo he visto. Pues hay otro, aquí en España ocurrió un accidente de avión en Barajas cuando despegaba un avión rumbo a Tenerife, pero en ese caso obviamente se encontró rápidamente porque fue cuando a mí me da miedo precisamente cuando despegan, pues en el momento en el que estaba despegando fue cuando tuvo ese accidente el avión. Ahí también, bueno, aparecieron varios protagonistas en escena, hubo también cierta pelea entre cómo se habían hecho las cosas en la organización después de que ocurriera el accidente, un poco como se ha visto en este de Air France, que al final han absuelto a la compañía aérea, pero tanto a Air France como a Airbus. Pero lo que os digo, que siempre que ocurren estas cosas de estas magnitudes, pues suele haber esa pelea judicial, esa batalla judicial, que es algo que no se queda ahí. Y luego recordar siempre, este es en este caso del otro avión que estamos hablando, del de Air France. Este es el avión que sufrió que en esa tormenta desapareció del radar y pues desapareció y tardó 2 años en encontrarse los restos en el mar, ¿no? También es curioso que, bueno, no sé si curioso o sorprendente, porque no soy yo entendida en este tema de estas cosas de los aviones, pero no sé qué os parece que en todos estos casos ha sido en el mar donde se han encontrado, ¿no? Hola Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos hablando aquí de los aviones hoy, de aviones misteriosos que por algún motivo han desaparecido. Estaba yo contando, al principio hemos hablado también de la gente que le da miedo a volar. ¿A ti te da miedo los aviones o te subes en el avión como si tal cosa? Del Triángulo de las Bermudas me imagino, entonces, del Triángulo de las Bermudas hemos hablado, sí, hemos hablado brevemente porque creo que es que eso da para hablarlo largo y tendido en un stream. Es que voy tarde hoy, no te preocupes. Hemos hablado del MH370, que está el documental en Netflix, y hemos hablado de otro vuelo de Air France que desapareció en 2009 y tardaron 2 años en encontrarlo. Pero llegas a tiempo porque nos quedan otros tantos. Así que seguimos con más. Otro vuelo que desapareció fue el vuelo QZ8501 de Indonesia Airlines. Este fue en 2014. Ya son varios que os he citado de 2014. El MH370 fue en 2014 y este también en 2014. Este fue en diciembre. En este caso desapareció mientras volaba de Surabaya, Indonesia, a Singapur, y iban 160 personas a bordo. La aeronave fue encontrada días después en el fondo del mar de Java y no hubo supervivientes. Así, a ver, os voy a poner, este era el avión que desapareció, del mismo estilo que este, ¿vale? Y así fue como quedó este avión después de sufrir el accidente y de ser recuperado días después pues, por las autoridades pertinentes. ¿Qué diferencias hay entre este caso y el MH370 que os lo he nombrado al principio? Pues la primera diferencia es el motivo del accidente. Mientras que en el primer caso se cree que pudo ser el piloto, perdón, que no me salía la palabra, el que desviara a propósito el avión, en este caso se pensó que podría haber sido, en un primer momento se pensó que podría haber sido por el tiempo, como en el caso del Air France,
que hubiera atravesado una tormenta y que por el impacto de algún rayo o por cualquier circunstancia que durante ese que no estuviera acondicionado bien ese avión y que en un momento pues por motivo del clima terminara en el fondo del mar. Dicen que las autoridades indonesias dijeron, sabéis que normalmente si no hay nada raro dentro del avión, están en contacto pues las personas que están en el avión a través de la radio, se ponen en contacto con la gente de los aeropuertos y van avisando de los sitios por los que van pasando, o sea, según van cambiando de país, ¿no? Porque van atravesando el cielo de distintos países. Pues bien, contaron en su día que las autoridades indonesias que los pilotos pidieron permiso para virar a la izquierda y volar más alto para evitar las nubes unos 3 minutos antes de que el avión dejara de verse en el radar. Por eso se cree que pudo ser una tormenta lo que acabara con este vuelo. ¿Qué dijo el informe final? Que la noticia yo la he leído y era de 2015, quiero decir, un año después salió el informe final sobre qué había pasado de forma oficial. Se establece que un fallo mecánico sucedido en el limitador de deflexión del timón fue el causante de que el avión perdiese el control y se estrellase. O sea que finalmente fue que algo no funcionaba bien en ese avión, independientemente de las causas, independientemente de lo que pasara en ese momento con el clima, algo no funcionaba bien en ese avión. La compañía, dice esta noticia, tenía conocimiento de las deficiencias que presentaba esta pieza, pero había comunicado a sus pilotos que reiniciando el ordenador del avión la avería se solucionaba. Cuando en el vuelo apareció la disfunción, el piloto recurrió a la operación dicha por la compañía, pero al soltarse el piloto automático no pudo hacerse con el control del aparato y este se estrelló. Así que en este caso estaríamos ante una clara negligencia, ¿no? En este caso sería flagrante. La compañía sabía en ese momento que algo en ese avión no funcionaba bien y aún así le dijeron a los pilotos lo que tenían que hacer en caso de que ese limitador de deflexión del timón no funcionara, le dijeron lo que tenía que hacer, pero claro, el piloto en ese momento se encontró con que el piloto automático se soltó y no pudo hacerse con el control del aparato, y lo que terminó causando el fatal accidente. 4 fallos en total registró este avión que hizo que el bloqueo, que se bloqueara por completo la nave. Y nada pudieron hacer pues ni el piloto ni nadie de los que estaban en el avión para evitar el fatal desenlace de este avión en este caso. Más aviones. Si sabéis vosotros de algún caso, de algún avión que yo me haya perdido por ahí por el camino y que se me haya pasado, pues me lo vais diciendo y lo comentamos también, ¿vale? Más casos, pues tenemos el del vuelo Egypt Air 804. Como veis, son todos los vuelos identificados de una forma similar, ¿no? Está el MH370, ahora estamos con el Egypt Air 804. Bueno, en este caso, este es algo más reciente, es del 19 de mayo de 2016, y este avión desapareció mientras volaba de París a El Cairo. En este caso iban 66 personas a bordo. El avión se estrelló en el Mediterráneo y los restos fueron encontrados varios días después. Este era el avión que en aquel momento pues se estrelló y con fatales consecuencias también. Este era el avión. ¿Y qué pasó en este caso?
En este caso pasó absolutamente de todo porque en aquel momento el gobierno defendió que había ocurrido un atentado terrorista contra este avión, ¿no? Entonces, claro, saltaron absolutamente todas las alarmas. Se llegó a pensar en eso, que alguien o algo había acabado pues, con este avión en este caso. Hubo, como en el caso anterior que os he nombrado, que antes de que este avión despegara se había avisado de que tenía ciertos problemas en su mecánica, pasó algo similar aquí con una máscara de oxígeno, en este caso de uno de los tripulantes, o bien del piloto o bien del copiloto, y explicaron que creen que podía haberse perdido oxígeno durante algún problema del avión, que una de las mascarillas podría haber perdido oxígeno. Dicen que pudo pasar, pues que alguien, que por qué se puede explicar esta pérdida de oxígeno en una de estas máscaras, pues dicen que pudo pasar, pues que uno de los tripulantes, no nombran cuál, hubieran encendido un cigarrillo. En estos momentos todavía no se había prohibido fumar durante el vuelo, y esto podrían haber causado el accidente. También se habló que en esas conversaciones que tenían los pilotos con la gente de tierra, los pilotos manifestaban que en algunos momentos que estaban muy cansados, que se les oía bostezar y que a lo mejor el cansancio podría haber sido otra de las causas, pero bueno, los documentos que hizo la investigación francesa en este caso dijeron que se habían respetado los tiempos de descanso de los tripulantes, y entonces por tanto descartaban que esa falta de descanso hubiera acabado con el vuelo 804. Y ahora os traigo dos de los casos más emblemáticos, que no sé si los habéis escuchado. Son de estos casos que se suelen tratar mucho en Cuarto Milenio porque son dos casos antiguos, y en estos sí, nunca jamás aparecieron, y entonces siguen saliendo nuevas informaciones en torno a qué pasó con estos vuelos. Tenemos el caso de Amelia Earhart. Os la voy a enseñar para que la veáis. Igual no hace falta porque en su día esta mujer, ya por ser mujer, era una piloto muy conocida, porque era una de las mejores pilotos que tenía por aquel momento Estados Unidos, y esta mujer desapareció sin dejar rastro, absolutamente ningún rastro. No se sabe nada de ella. Se cree, o en un primer momento se creyó, sufrió un accidente con un avión, y entonces obviamente las primeras hipótesis determinaron que esta mujer había perdido la vida a causa de un accidente de avión, pero lo cierto es que está desaparecida, o sea, su cuerpo no se encontró, a pesar de que todo esto pasó en 1937, estamos hablando hace muchísimas décadas, ¿vale? Esta mujer pretendía dar la vuelta al mundo en su avión, era una de las mejores aviadoras del momento, pretendía dar una vuelta al mundo, y no sabemos qué pasó, porque lo único que se sabe de ella es que desapareció sin dejar rastro, no se encontró su avión y tampoco se determinó su destino final. Es curioso porque por ahí os vais a encontrar la historia si os interesa, pero una de las últimas noticias es que, o sea, la versión oficial es que esta mujer falleció al estrellarse su avión en el océano, ¿no? Es la hipótesis, la versión oficial que se da, pero como nunca apareció su cuerpo ni los restos de este avión, han empezado a surgir otras teorías. Una de ellas, una hipótesis, sostiene que realizó un aterrizaje de emergencia y que pudo llegar a sobrevivir como náufrago. Os voy a mirar más.
Se buscó durante semanas, pero bueno, el avión se llamaba Electra, su avión archiconocido se llamaba Electra, y bueno, la teoría oficial dice que se chocaron contra el océano y que bueno, que el mismo océano habría engullido sus cuerpos y la aeronave en la que volaban. Pero hay otra teoría que dice que a lo mejor sí, efectivamente, que el avión se habría estrellado contra el mar, pero que ellos podrían haber sobrevivido y haber vivido como náufragos hasta que hubieran fallecido. Eh, hay una teoría que dice que, que este avión en concreto, el Electra, tenía combustible suficiente como para ver, o sea, que el problema vino por un problema con el combustible. Amelia se dio cuenta de que no tenía suficiente combustible y entonces lo que decidió fue realizar un aterrizaje de emergencia. Dice que podría haberlo hecho en la isla de Nikumaroro y que podría haber estado allí varios días o meses hasta que habría fallecido. Dicen que días después de que esta mujer desapareciera, unos operadores de la radio llegaron a escuchar llamadas de socorro. Algunas fueron descartadas, pero hay quien todavía piensa, algunas personas que escucharon esas llamadas, que no sabían de dónde venían, pensaron que podrían ser de algún barco que hubiera naufragado. Dicen que en una de las últimas llamadas se mencionó el aumento del agua, por lo que creen que el avión de Amelia habría sido arrastrado hacia el mar. Entonces, pues esa es la otra teoría, ¿no? Que hubieran pasado días viviendo en una isla. Jo, menuda historia. Es que hay muchas historias así que desconocemos y que al menos a mí me parecen súper interesantes. Lo que me lleva a pensar en Perdidos, ¿no? Que antes hablaba yo de esto, de este miedo a los aviones y de todo lo que ello genera, pero Perdidos es otra cosa igual. No sé si la habéis visto. Si no la habéis visto, os animo a que la veáis. No voy a hacer spoiler, pero me parece una gran serie, ¿eh? Y a los que os molen todos estos temas de los aviones, pues bueno, pues la serie empieza. Yo no llegué a verla, pues la tienes que ver, Laura. O sea, son muchas temporadas, pero se ve fácil y además, no sé, me parece una serie muy interesante porque van evolucionando mucho los personajes y va cambiando mucho la historia. Empieza con un accidente de avión y aparecen los que sobreviven en una isla y pues a partir de ahí hay una increíble historia detrás y muy interesante. Pero bueno, eso, para los que os molen los temas de los aviones y las series, que sabéis que a mí me encantan, pues ahí tenéis la serie de Perdidos. Hay otra, hicieron otra americana que está en Amazon y que ahora no me acuerdo cómo se llama. Wild puede ser, creo que se llama Wild, que es como de unas chicas que aparecen también en una isla después de un accidente de avión. The Wilds, sabía yo que era algo así. Sí, me suena. Pues esta es similar a Perdidos. Esta tiene 2 temporadas. Yo vi la primera, la segunda la dejé a medias. Y estoy leyendo que Amazon la canceló, que sacó la segunda y la cancelaron. La primera temporada estaba muy bien, pero luego ya la segunda no me hizo mucho tilín. Pero bueno, que este tema de los aviones, pues como veis, es bastante recurrente, ¿no? Llega hasta nuestros días. Pues ahí tenéis otra serie para los que os molen las series para hablar de los aviones. Bueno, alguien más que me cuente si tiene también esos problemas a la hora de coger un vuelo, si le da ansiedad, si le dan sudores fríos solo de pensarlo, si sueña, que esta es otra cosa.
Los sueños, que lo he nombrado antes, los sueños a la hora de dormir, es un sueño muy recurrente el soñar que se estrella un avión o que pasa algo. Son cosas que le ocurren a bastante gente y que no sé, yo creo que deberían hacerse más estudios de estas cosas porque a mí me parece curioso, ¿no? El hecho eso de que haya gente que tenga clarísimo que en la vida se va a subir a un avión, ¿no? Que el miedo es libre y cada uno hace con su vida lo que quiera, pero es curioso. Y luego otra historia, a ver, os voy a contar el último caso que tengo. Solo cuando hay turbulencias. Hay un vídeo por ahí de cómo actúa un piloto cuando hay turbulencias, que al final es como un bache en una carretera para un coche. Efectivamente, antes decía Kevin que cómo iba a ser el transporte más seguro si con las turbulencias, por ejemplo, se movía ya muchísimo el avión, pero lo cierto es que para ellos es así. Las turbulencias es como hay, como lo ha explicado muy bien el pendrive, como cuando hay en la carretera un bache o un obstáculo que esquivar, pues para ellos es lo más normal del mundo. Yo en el último vuelo tuve turbulencias muy fuertes, de caer en picado un tramo del avión y no sé si para la próxima me moriré de miedo. Qué miedo, qué miedo. Pero lo que yo decía antes, creo que al final es algo, o sea, quiero decir, porque yo en mi caso lo pasé muy mal en uno de los vuelos al despegar y yo no había tenido malas experiencias previas. Creo que el miedo es algo muy puntual de un momento y en el que deben influir muchísimos factores, ¿no? Pero lo que digo, que no creo ni siquiera que eso te pueda influir a la hora de tener miedo. Creo que si tienes miedo lo tienes y si no, no lo tienes. Porque eso, o sea, que yo por ejemplo había volado antes y nunca me había pasado nada. Y de repente pues un día me senté y pues tenía miedo. A ver, os voy a contar el último caso antes de ponerme aquí a hablar más sobre estos temas del miedo a los aviones. Y os voy a contar otro caso que vi por ahí de... Porque yo os he dicho que tengo esa... O sea, que por ejemplo me encanta el tema de ver a los... cuando hay espectáculos de aviones. Este no es, pero por si quieres verlo. Ahora lo pongo. Vamos a ponerlo. Voy a parar la música. Aquí. ¿Lo escucháis bien? No, no se escucha nada, ¿no? Perdiendo el miedo a volar. Para que te quedes tranquila. Como veis, por el movimiento del agua, estamos atravesando una zona de turbulencia. Es una zona de turbulencia que no teníamos pronosticada en los pronósticos de la ruta nuestra. No hay nada de turbulencia al nivel al que volamos, con lo cual no hemos podido preverla. Hemos puesto la señal de cinturones. Hemos avisado al pasaje para que se siente y le hemos indicado que lógicamente no hay nada que podamos hacer para evitarla. Y también hemos hablado con el control para ver si los aviones que están en nuestra ruta un poquito más adelante están teniendo turbulencia a diferentes alturas para poder subir un poquito o si fuera necesario bajar. Pero por lo visto está a todas las alturas y no podemos evitarla hacia ningún lado. Ni siquiera se mueve ni la velocidad ni el altímetro. Pues mirarlo, más tranquilo está. Que está revuelto, no está en calma, como el mar cuando tiene un poquito de olas, y eso hace que tengamos ese traqueteo que es solamente incómodo. Pues para que lo sepáis, solo es incómodo, no pasa nada. Míralo, va más tranquilo que vaya. A mí me pasa y pues ya estaría yo pues dando saltos, porque ya os digo que la otra vez en el viaje largo yo creo que quitando un tramo que nos hicieron ponernos un poco el cinturón, la verdad fue poca cosa, pero yo lo paso fatal. Pues eso, para que lo sepáis, es como un bache en la carretera. Me ha encantado porque el señor además iba ahí con su vasito, ¿no? Y lo mostraba en plan, pero sí, que no pasa nada, ¿sabes? Que estáis todos locos. Pero es verdad que da mucho miedo, no sé. Da mucho miedo. Creo que por orden, el más seguro es el avión, luego está el tren y luego el coche, creo. Vamos a buscarlo. Transportes más seguros. Estos son los transportes más seguros del mundo.
Odio lo de las cookies, ¿eh? De verdad que es una tortura tener que darle rechazar todo el rato. En el puesto número 1, el avión. El segundo, dice que para los que tengáis miedo a volar, los accidentes son tan raros que los viajes en aerolíneas son el modo de transporte más seguro en general. El segundo, el autobús. Dice que la segunda opción es el autobús. Fíjate tú, curioso. Yo he dicho el tren, pues no, el segundo puesto es para el autobús. Dice que viajar en autobús es 4 veces más seguro que hacerlo en tren. El siguiente es el tren y el siguiente es el barco. Y el último, el automóvil. Y dentro del automóvil el que más... las motocicletas, o sea que ahí tenéis el ranking: avión, autobús, tren, barco, automóviles. Y dentro de las automóviles, el menos seguro, las motocicletas. Por si alguna vez estáis en duda de ay, ¿cuál cojo? ¿Cuál será más seguro? Pues ya lo sabéis. En cuanto a los barcos, más seguras las motos que los coches, no. Creo que las motos lo menos seguro. El menos seguro, eso es, lo he dicho bien. Dentro de los automóviles, el menos seguro son las motos, los coches más. O sea, dentro de los automóviles, en el que más probabilidades tienes de tener un accidente por estadística es la moto. Así que ya lo sabéis. Si tenéis algún día en qué me subo, el ranking es ese. Yo decía, en barco no lo he probado. O sea, yo me he subido a típicas barcas de estas de, de dar un paseíto. Y bien, y luego me he subido, que hicieron un día rollo... están los barcos de la Armada que de vez en cuando exhiben sus... y de las diferentes, pues del ejército español, ¿no? Que de vez en cuando exhiben los barcos y te dejan subir. Pues me subí ahí una vez que había rollo una de estas de que te dejaban ver cómo eran las cosas por dentro, te guiaba la tripulación y te enseñaban un poco cómo vivían allí y esas cosas. Bueno, estaba el barco amarrado, que se dice, ¿no? Pues yo bajé y estaba mareada, así que creo que si me tuviera que subir a un barco, a lo mejor me pasaría como si me subo a un avión y me da el mismo miedo, no lo sé. Alguien que se haya subido en un barco, en un crucero y haya tenido la experiencia, que me diga qué se siente. También se notan muchísimo las olas, o sea, porque yo de hecho bajé mareada simplemente con el trajín que tenían en ese momento las olas en un barco parado, lo cual ya os digo que me dio bastante miedo. Os iba a contar otro caso, porque es que yo no sé qué tienen los aviones, pero es verdad que es uno de estos medios de comunicación que siempre está, o sea, medios de comunicación, si estoy yo buena, medios de transporte que siempre invitan o evocan mucho al misterio. Os iba a contar, antes de que se me olvide, me queda un caso por contaros de los aviones, pero os quería contar otro caso que me resultó muy curioso. No sé si creéis en la reencarnación y en estas cosas, pero curiosamente vi un documental de estos de niños reencarnados, porque hay muchos niños, algunos niños que cuando son pequeños como que ven imágenes que les recuerdan a otra vida y ellos hablan como en plan, me pasa esto, pero como si fueran primera persona, yo era esta persona, yo trabajaba de esto. Pues uno de esos casos que me ha resultado también muy curioso, y os lo quería nombrar ahora que estamos así hablando de aviones, uno de estos casos era de un niño en los Estados Unidos que recordaba que él era piloto y que había tenido un accidente con el avión y que finalmente había acabado sus días así. Tenía pesadillas en las que lo revivía todo, pero es que el niño era capaz de decir hasta la marca favorita de este hombre, de dar datos como su nombre, o sea, me llamo no sé quién, y los padres buscar y efectivamente decir, es que este hombre existió, es que este hombre era piloto. Como un niño de 3 años o 4 va a saber
toda esa historia, o sea, sin tener ningún tipo de acceso, porque si me dices, tiene 12 años, a lo mejor tiene internet, ¿no? Ha leído la historia y se ha montado su película, ¿no? Pero como un niño pequeño va a ser capaz de decir, yo tenía este avión, mi marca preferida de, no sé si era cigarrillos o de una marca de whisky o algo así, que obviamente como niño no tiene por qué saber esas cosas, era esta, y efectivamente comprobar dato por dato que todas esas cosas cuadraban, ¿no? Qué paranoia, ¿verdad? Entonces es curioso, ¿no? Ese misticismo y todas estas cosas que conllevan los aviones, que no sé, que con otro medio de transporte no pasa, o si pasa es en, pues bueno, pues en menor cantidad, ¿no? O al menos no sé, no he escuchado yo ningún caso así, por ejemplo, con algo. Otro caso son los barcos, que es otro medio de transporte también que tiene mucho. Ya os adelanto que quiero hacer un día otro stream para hablar de otros temas de estos así que me gustan a mí, de estos de más misterio, de la reencarnación y de todo esto, y también un poco enfocado al misterio en torno a los aviones, a los barcos, porque hay este tipo de. Cuando existen estos accidentes, que como decimos, el avión y el barco están entre los medios de transporte más seguros del mundo, pero es verdad que cuando hay accidentes pues son de magnitudes muy grandes, ¿no? Entonces es verdad que suelen tener muchísimas víctimas. Pues hay quien dice que bueno, que después de que ocurran estas cosas se queda impregnada la energía ahí, y hay muchos casos, ya os los iremos contando, de tanto de algún caso de aviones, pero más de barcos en los que se dice que hay espíritus, ¿no? Como que se queda impregnada esa energía ahí, y me parece otro tema muy interesante que lo comentaremos otro día en otro stream. A ver, Laura, que me he dejado por ahí un mensaje. Mi suegro tiene barco, no es crucero, claro, pero en el suyo también se notan mucho. Claro que sería más que en el que tú dices, porque es más pequeño. No sé, yo ya te digo, yo probé parada y aquello tenía muchísimas olas, y yo personalmente, que soy así tal, aprensiva, lo pasé un poquito regular. Entonces, ¿vosotros qué? ¿Creéis en la reencarnación? Jun, ¿cuánto tiempo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hoy estamos hablando de aviones. Lekius, ¿cuánto tiempo? Hoy os habéis conectado todos a la vez. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cuánto tiempo? Sin que estuvierais por aquí. ¿Qué tal? Contadnos. ¿Tenéis miedo a los aviones? Sí, es que he contado una historia. De un niño. Que ya voy a hablar más casos de estos de niños que dicen ser reencarnados, que tenía como sueños, pesadillas más bien, en los que decía que se llamaba, él hablaba en primera persona y decía que su nombre era el de un famoso piloto americano. Y que bueno, que él había tenido otra vida, no decía que había tenido otra vida, decía que era esa persona y que había muerto de tal forma, ¿no? Entonces pues es curioso, ¿no? No sé si habíais oído este tipo de historias, o soy yo, que es que como me gustan estas paranoias. Entré cuando están fuertes los temas, has venido en el mejor momento, Lekius, correcto, así que quédate. ¿Tienes más miedo a un accidente de avión o a que pase como en el 11S? Pues mira, me alegra que me hagas esa pregunta, porque yo no lo había pensado, pero a lo mejor también en la cabeza juega, a la hora de tener miedo a los aviones, puede que en mi mente juegue esa imagen, ¿no? Que creo que se nos quedó a todos. Yo era muy pequeña cuando lo del 11S, pero esa imagen se me quedó. O sea, yo recuerdo perfectamente en qué momento me enteré de lo que estaba pasando, o sea, qué estaba haciendo en ese momento. Y yo era pequeña, ¿vale? Y me acuerdo, o sea, que puede ser que eso se me haya quedado para cogerle miedo a los aviones. En cuanto si tengo más miedo a un accidente de avión o a que pase como en el 11S, yo, o sea, es que no lo sé.
en plan de sufrirlo, pues un 11S debe ser, o sea, horroroso. Y lo recuerdo como horrible y no estuve ni cerca ni me tocó. Siempre, o sea, lo he contado que sí, en Madrid nos tocó más el 11M, que era similar, con otro método de transporte, con otro medio de transporte, y sí que lo sentimos más de cerca, pero es verdad que a mí el 11S me tocó mucho. Y cuando fui después a ver el memorial, impacta muchísimo. Me darían muchísimo miedo las dos cosas, tanto lo uno como lo otro. No te sabría decir cuál me da más. Pero es verdad que el avión, no sé por qué, le tengo muchísimo respeto. A veces tengo miedo a los aviones porque me pasó que viajo a Japón por primera vez y hubo una turbulencia. Justo hemos estado hablando antes de turbulencia, hemos visto un vídeo en el que nos explicaba un piloto que no pasa nada, estaba tranquilísimo conduciendo su avión y explicaba que normalmente cuando pasan eso piden por frecuencia que les dejen o bien estar por encima o bien volar por encima o por debajo de esa zona de turbulencias, pero cuando hay otros aviones que están volando en ese rango, pues no se puede. Entonces ellos van tranquilamente, pero él ha salido como con un vasito de agua que se movía así, decía, ¿veis el movimiento? Esto es que hay turbulencias, pero que no es nada, como lo ha explicado muy bien el pendrive antes, como un bache en la carretera. Yo todo esto os lo digo muy convencida cuando yo sé que si yo estuviera en un avión estaría muerta de miedo, pero bueno, aquí estoy yo diciendo que no tengáis miedo al avión porque es el transporte más seguro del mundo. Yo en un viaje desde Francia me emparanoié muchísimo con un hombre del cual no voy a decir su procedencia, pero os lo podéis imaginar, que se sentó y empezó a rezar. Luego cogió el móvil y vi cómo tenía como un cronómetro. Y yo estaba, te lo juro, que acojonado. Obviamente no pasó nada, pero no sé si porque falló, si se estaba riendo de todos los que estábamos allí o que estuve a nada de avisar a la azafata. Mira, yo veo eso y te lo juro que me muero, ¿eh? Antes comentaba Kevin que las películas han hecho mucho daño a esto del miedo a los aviones. Y puede ser, o sea, puede que tenga razón. Y yo le decía que yo, por ejemplo, mi miedo es irracional. O sea, quiero decir que yo he visto muchísimas películas y muchísimas cosas y a lo mejor no me ha influido en nada, pero a lo mejor sí que tanta exposición a cosas de estas de los aviones, pues a lo mejor nos ha terminado por afectar a todo. Yo desde luego, yo sí veo lo del pendrive, yo te lo juro que la que o bien la lío parda, en plan me quiero bajar de aquí, me tiro por una ventanilla, o bien me quedo en el sitio del susto, ¿eh? Porque ya solo de pensar que estoy a una altura alta me puedo desmayar, ya si le empiezas a sumar a gente con un cronómetro o demás, es que creo que nos hemos vuelto, a colación de lo que ha dicho de el pendrive del 11S, creo que nos hemos vuelto también un poco paranoicos, ¿no? Que ya hay muchísimo miedo a que pueda pasar una cosa así en cualquier sitio, ¿no? ¿A vosotros no os pasa? O sea, si os pasara la situación del pendrive o pasó mucho en Madrid, por ejemplo, porque yo os vuelvo a decir que yo os digo lo que os toca, lo que nos toca fue lo del el 11 de marzo y había muchísimo miedo cuando cogías un tren después de lo que pasó, se notaba en la cara, se notaba pero en este caso en relación con el terrorismo y no con el medio de transporte. Pero sí que se notaba en la gente que había ese temor, que ya ibas mirando a ver si había alguien que dejaba algo, pues una mochila al lado de una... de un banco del tren, ¿no? Pasó mucho. De hecho, yo no sé, yo creo recordar que ha habido varios avisos de mochilas perdidas, que hay veces que a la gente se le olvidaba una mochila en el tren y estaba dando vueltas 2 días. Pero a raíz del 11M la gente cogió muchísimo miedo, ¿eh? Y creo que lo cogimos a nivel colectivo. Igual era una alarma donde le avisaba que le tocaba rezar, pero yo qué sé, fue muy peliculero todo. Es lo que os digo, o sea, claro que a lo mejor todo tenía su explicación lógica, ¿no? Pero cuando estás en un avión que ha pasado justo, que ha habido cosas ya en los aviones,
bueno, que pasan cosas y obviamente ves así una cosa extraña y pues obviamente es normal, ¿no? Que te entre el miedo. Creo que es lógico y que nos puede pasar a todos. Y creo que viene eso del miedo colectivo después de lo del 11S. Gracias al pendrive porque no había pensado yo en el 11S en este caso y es verdad que fueron imágenes duras y fuertes y puede ser que a muchos nos dejaran un poco marcados este tema. Y antes de os dejo el último caso que os he traído, que me he puesto aquí a disertar, pero os traigo otro. Con este ya cerramos y terminamos, seguimos hablando del miedo a volar o del miedo a que se estrelle un avión en algún sitio o de lo que queráis. Este es curioso. A los que os gusten estos temas del misterio, que a mí me encantan, está el vuelo 19 de la Armada de los Estados Unidos. Esta imagen es una imagen muy icónica y que bueno, en Estados Unidos se recuerda mucho. Como veis, todos estos aviones de este escuadrón desaparecieron, ¿vale? Y no se sabe nada de ellos, absolutamente nada. Es un misterio, no se sabe qué fue, no se sabe qué pasó y es el misterio elevado a la quinta potencia porque no es que haya desaparecido uno, es que desaparecieron muchísimos, ¿no? No se sabe nada sobre estos aviones. Esto pasó en el 5 de diciembre de 1945. 5 aviones torpederos desaparecieron mientras volaban en formación sobre el océano Atlántico, cerca de Florida. Los aviones y sus 14 tripulantes nunca fueron encontrados y el destino de los aviones sigue siendo desconocido. Es uno de esos, de esos misterios sin resolver que hay en la América profunda. ¿Por qué creéis que es esto? Que todo pasa en América. Todos los casos así extraños y raros que tiene América, que no tienen en el resto de sitios para que pasen tantas cosas allí en América. Mientras me decís, estaba buscando uno de los aviones que se dice que están encantados, porque me parece otro tema muy curioso. De hecho, es que lo tengo que pensar porque lo tengo que recordar muy mucho, no sé dónde vi. Es que he visto tantos documentales, no sé si sois vosotros muy de documentales, yo es que me encantan los documentales. O sea, de aviones estoy haciendo pero debería hacer 1500 más porque me quedan 1500 documentales de estos de temas de aviones por ver. Es verdad que muchos no los veo porque luego como me da miedo volar, intento ahí no echarme yo más peso a mi mochila, ¿vale? Pero bueno, ahí tengo varios pendientes. Recuerdo un caso, porque os quería yo hablar de estos aviones encantados y en los que se dice que a raíz de un accidente como que las energías han quedado dentro de ese avión y había un caso en concreto que decían que había un avión un avión que tuvo un accidente, ¿vale? Se pudieron recuperar ciertas piezas de ese avión, o sea, en plan, pues con esta parte que está bien, lo usamos para este otro avión, en plan, o sea, como reparando, ¿no? Pero en plan a lo mejor usando el hierro se vuelve a fundir y se pone, por ejemplo, para otro avión, ¿vale? Pues de un avión que había tenido un accidente, se le incorporan piezas de ese otro avión a un avión totalmente nuevo y a partir de ahí empezar a desencadenarse fenómenos paranormales. Gente que ve dentro del avión a azafatas de otro tiempo y cosas así, ¿no? El cuarto milenio yo creo que lo vi. Cuarto milenio. Uno de estos aviones embrujados es este que os he enseñado. Este es uno de los que tiene fama de estar embrujado y de que en él ocurren cosas extrañas. En este caso es de Aerolíneas Argentinas.
Y este es un Boeing B747-200 de 1978. Este avión ya se ha retirado, así que si alguien está pensando en cogerse este avión a ver si efectivamente hay fantasmas o no hay fantasmas, en este no vais a poder volar, ¿vale? Porque ya lo retiraron de circulación en el 2001. Dicen que en este pasaban cosas extrañas, en este avión que os he enseñado. Dicen que durante las inspecciones de mantenimiento, que sabéis que se tienen que hacer ciertas inspecciones de mantenimiento estos aviones, se escuchaban ruidos extraños en el interior de la aeronave cuando estaba vacía, ¿vale? Cuando solo estaban los operarios revisando que todo el avión estuviera bien. Además dicen que se aparecía una mujer vestida con uniforme, lo que os he dicho de la típica azafata, que parece que la estamos viendo ahora mismo, pues una azafata de otro tiempo paseándose por dentro de ese avión que, como digo, tendría que estar sin nadie porque simplemente estaban haciendo las inspecciones de mantenimiento los encargados de ello. Dicen que un miembro de la tripulación que estuvo volando para Aerolíneas Argentinas tenía un cariño muy especial por esta aeronave porque realizó su primer vuelo en este avión y que esta persona era muy religiosa, ¿no? Entonces, por tanto, se cree que puede ser esa persona la que se persone o la que se personaba una vez ya ha pasado su tiempo en vida, ¿no? Una vez que ella había fallecido. En este caso, el avión no tuvo ningún accidente, ¿vale? No lo mezcléis con la historia que he contado antes, ¿vale? En este caso se ve que la persona falleció por otras causas, dejó de volar en esta aeronave, pero una vez fallecido o fallecida, se personaba fallecida, ¿no? Porque ha dicho que era una mujer, se personaba en esta aeronave, ¿no? Dicen que tenía tanto amor a este avión porque era en el que había realizado su primer vuelo que se seguía apareciendo. Os voy a poner más imágenes de este avión supuestamente embrujado, ¿no? Por esta persona. ¿Vosotros creéis en estas cosas? ¿En estas historias? Yo os he contado ya mi teoría de los fantasmas alguna vez. Yo creo que os la he contado. Mi teoría es que, o sea, que a lo mejor la concepción de fantasma no es que sea fantasma. A ver, mi teoría es que la gente desprende una energía, ¿no? Los que están vivos y pues los que no también, ¿no? Pero cuando estás vivo creo que tú desprendes una energía, ¿no? Y creo que todo eso se queda, ¿no? Entonces, pues para mí es totalmente plausible que en el caso que estamos hablando de este avión, pues a lo mejor esa mujer, que no tiene que ver, que esa mujer no falleció en ese avión, ni muchísimo menos, pero esa mujer le tenía muchísimo cariño a ese avión y le gustaba volar allí, ¿no? Y entonces por ese motivo parece que se aparecía en ese avión. Yo creo que la cosa va por ahí y que la cosa va de energías. Entonces esa es mi teoría cuando hablamos de fantasmas y de todas esas cosas. Pues en ese avión es uno de los aviones que se denominan encantados. Este es el que tiene más fama. No sé si lo habíais escuchado. No sé si habéis escuchado otro avión. De hecho, hay por aquí vídeos. El de Aerolíneas Argentinas es el más... A ver si me acuerdo. Es que yo no sé, yo no recuerdo si el que yo estoy hablando de que le quitaron piezas y se las pusieron a otro... Y en el nuevo seguía viendo esas apariciones. No sé yo si era este de Aerolíneas Argentinas o era otro. Y bueno, ahora que estáis más, he nombrado también el último accidente
que hemos vivido de cerca en España, el del accidente del helicóptero de la DGT. ¿Qué os parece ese? Que ese caso ha dado para mucho. Aquí tenéis las imágenes de cómo quedó el helicóptero después del accidente. No sé si alguien ha montado en helicóptero. Antes Kevin creo ha dicho que había montado en helicóptero. No sé yo qué pasaría si montara en helicóptero. Quiero decir, no sé si sientes más seguridad o menos seguridad. Yo en mi caso, o sea, pregunto esto porque a lo mejor estáis pensando, pero estás loca, ¿quién se va a haber montado en helicóptero? Pues en Estados Unidos, por ejemplo, una de las cosas que te ofrecen hacer es la de, por ejemplo, darte una vuelta por allí entre las torres en un helicóptero. O sea, que yo pensé, madre mía, si me he mareado en el viaje, o sea, si he venido con ansiedad en el viaje pensando en que me tenía que montar, solo me faltaba ahora ya en el helicóptero, ¿no? Pues no sé cuánto de qué seguridad se sentirá en el helicóptero. A mí la verdad es que me da miedo solo pensarlo. Pregúntales a Rajoy y Esperanza Aguirre. Ese fue otro de los accidentes que, bueno, no les pasó nada, ¿no? Salieron del helicóptero como, pues eso, pues como si tal cosa, pero yo la verdad es que me da bastante yuyu. He nombrado también el accidente de Barajas, que también fue uno pues eso, pues de los más sonados, ¿no? Estaba mirando a ver si encuentro la historia que os decía del avión, que usaron las piezas. Y el otro día, hablando de otra cosa que no son aviones, pero es otro medio de transporte, y todo esto de los accidentes y tal, el otro día echaron un especial en Cuarto Milenio, no sé si alguien lo vio, del Titanic, que también da para muchísimo. Y estaba yo acordándome ahora, hablando de esto de los aviones encantados, y explicaban que una de las teorías que corrió en su momento y que no se ha podido demostrar que sea cierta en cuanto al Titanic era que todo fuera desencadenado por una momia maldita que está en un museo de Inglaterra, ¿no? Culparon a la Unlucky Mummy, se llama, la culpaban de que hubiera podido provocar este accidente en el Titanic, ¿no? Que luego finalmente ni siquiera se pudo comprobar que esa momia estuviera en el momento en el que ocurrió todo en el Titanic, en el Titanic en sí, ¿no? Que estuviera en ese medio de transporte, pero se le conoce como la momia maldita porque en torno a ella hay varias maldiciones, ¿no? Como que todo aquel que ha tenido acceso o que ha tenido relación con esta momia, siempre que se la cambiaba de sitio en el museo o siempre que tenían que hacer algo en torno a esta momia, la persona encargada de ello terminaba mal, ¿no? Entonces, una de las teorías, para que veáis, esto os lo cuento, para que veáis que el concepto de fake news nos suena ahora muy moderno, ¿no? Pero que las fake news vienen de muchísimo antes, ¿no? Que en aquel momento se llegó a rumorear que, bueno, que si tenía algo que ver ese fantasma de la momia maldita y que hubiera sido el desencadenante del accidente, ¿no? Como un hecho de estas circunstancias, como un accidente de estas magnitudes, empieza pues a ser, se le empieza a buscar una superstición o algo que tenga que ver con algo del más allá, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que al final salieron muchísimas historias y estuvo interesante
porque, porque aparte, o sea, ya sabemos todos, ¿no? A qué vino todo esto del Titanic, pero estuvo interesante porque salía hablando un experto en barcos y no sé las teorías que habéis escuchado vosotros, pero se han escuchado muchas cosas como que la raja que hizo el iceberg, que por la que empezó a entrar el agua, decían como que si hubiera hecho esa hendidura en otro punto del Titanic, en plan unos centímetros al lado, probablemente el Titanic se hubiera salvado, y dijo que era totalmente falso, que bueno, que la línea que cortó el iceberg era grandísima, y que bueno, que en el momento en el que ocurrió todo estaba abocado al naufragio, como pasó, lamentablemente. Y otra cosa que estoy yo pensando, tengo más casos de estos de aviones desaparecidos y tal, pero estoy yo pensando que, hablando de esto de aviones, ¿qué os parece el tema de los avistamientos de pilotos que se han enfrentado a visiones fuera de lo normal cuando están pilotando un avión? En España hay un caso muy conocido de un piloto militar, que bueno, eso ha llegado a estar incluso... ha estado en los papeles de defensa investigado, porque claro, cuando pasan estas cosas, se investiga de dónde vienen. A ver si encuentro dónde era. Manises. Creía yo que era Alcácer, pero no. Manises. Es el gran caso OVNI. Todo esto pasó en 1979. Y en este caso no estoy hablando de un militar que fuera, porque hay casos en los que son los militares los que presencian estas cosas, pero en este caso fue un piloto de un avión normal, de un avión comercial, el que se encontró con lo extraño, ¿no? Se encontró con un objeto que le perseguía a gran velocidad. Tal fue el miedo y tal fue lo mal que lo pasó este hombre, que tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia, pensando que se iba a chocar con esta cosa que, en pocas palabras, él decía que le perseguía, ¿no? Otro de los grandes misterios que hay en torno a los aviones, ¿no? Tenemos este caso en España, pero en Estados Unidos hay muchísimos, ¿no? Muchísimos. De hecho, ha descatalogado hace poco, sabéis que ellos tienen sus informes oficiales, y han salido unos pocos informes de estos que va sacando la Casa Blanca, que va descatalogando y quitando el anonimato y el misterio que hay en torno a ellos. Pues hace poco sacaron muchísimos documentos de avistamientos ovnis. Hay quien dice que lo sacó el gobierno de Estados Unidos intentando desviar el foco en ese momento de, ¿sabéis? Este cargamento de un tren que se estrelló y soltó un montón de material, no, de componentes nocivos. Se soltaron un montón de gases, se montó un incendio gigante y podría ser peligroso para la gente que allí estaba. De hecho, se decía, hay imágenes por ahí de que no dejaban a los periodistas informar sobre ello, ¿no? Y dicen que el gobierno de Estados Unidos utilizó ese fenómeno ovni, que siempre atrae la atención de tanta gente. No sé vosotros, no sé si os mola mucho el tema este de los ovnis. Yo en el tema ovni, la verdad es que no sé, no creo mucho, no me preguntéis por qué, porque no lo sé, pero no sé. Creo que si hay otra vida inteligente, no va a venir aquí a vernos. Pero dicen que aprovecharon, que tiraron esa cortina de humo cuando se estaba poniendo el foco en el gobierno por ese
por ese accidente que habría ocurrido en la naturaleza y que al final podía afectar obviamente la imagen del gobierno de Estados Unidos, porque se veía una nube de humo gigante, de humo, ¿no? De humo y de gases, que eso iba a ser nocivo para la salud. Y entonces pues se habló también de este fenómeno ovni en ese momento. Más casos misteriosos que tengan que ver con aviones. Si alguien sabe de alguno y que yo no lo sé, pues que me lo diga y lo miramos, ¿vale? Uno de los casos más extraños se produce durante la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Sabéis que en aquel momento, en la guerra fue cuando se empezó aquella guerra fue en la que los aviones comienzan a ser protagonistas de estas batallas, ¿no? Antes era la lucha cuerpo a cuerpo y cuando terminan creándose los aviones, pues terminaron siendo protagonistas de la guerra en este caso, ¿vale? Pues en la Segunda Guerra Mundial, poco antes de que terminara, un barco de la Guardia Costera recibió una alerta por parte de la Marina de los Estados Unidos. ¿Qué decía esa alerta? Pues prevenía de que un avión de patrulla se habría estrellado a 1200 kilómetros de Hawái. Y la intención era encontrar supervivientes. Cuando la embarcación llegó, cuando este barco se apresuró a llegar a ver si había supervivientes, no encontraron nada, absolutamente nada de la aeronave. El oficial se quedó a cargo vigilando y en mitad de la noche observó una luz que se acercaba a la isla. ¿Qué pensó este hombre? Pues este hombre tiró de toda lógica, ¿no? De la lógica en la que una persona dedicada a la defensa, a la vigilancia del mar, pues pensaría. Vio una luz que se acercaba y pensó, pues igual es el avión perdido, que antes, os recuerdo que antes no habían observado ningún rastro del avión, pues él dijo, pues puede ser que sea alguien de ese avión, ¿no? Cuando se dio cuenta, pudo ver que no se trataba de ninguna aeronave, se trataba de una esfera que se movía lentamente, tanto así que la esfera logró estar en el cielo por unos 30 minutos. Al día siguiente, el oficial que había estado a cargo esa noche contó lo sucedido, a lo que le dijeron que ningún avión había estado rondando ese sitio. Así que está esa teoría del avión fantasma que merodea a esa isla, a la isla Palmira, y que nunca más se supo qué había de cierto y qué no había de cierto. Es que creo que en todos estos casos la sugestión hace mucho, ¿no? ¿No creéis? Que muchas veces hablando en todos estos temas de fantasmas, de no sé qué, y de oscuridad y de no sé qué, la sugestión puede hacer mucho, pero puede hacer hasta un cierto punto, ¿no? Porque este señor dice que estuvo observando ahí algo en el cielo, no sé, media hora. Extraño, ¿no? Ese es uno de los misterios que, como os digo, si nos ponemos a hablar de aviones podemos estar hablando de ovnis que han perseguido, aviones muchísimos. En otro documental de Netflix que se llama Misterios sin resolver, cada capítulo va de una cosa, no va siempre de lo mismo, pero en uno de los episodios hablaba de este caso ovni. Y salía hablando gente que decía haber presenciado cosas de estas de ovnis, ¿vale? Uno de ellos contaba que es que estas luces llegaban a coger la velocidad de los cazas, porque en ciertos momentos puntuales parece que cazas del ejército han tenido que salir en busca de un objeto que está comprometiendo la seguridad de personas que están volando, de aviones en ese momento, y decían que es que estas esferas eran capaces de ponerse, de adelantar, de ir a más velocidad que a la que llevan normalmente los cazas, ¿vale? Y de repente frenar muchísimo, dejarlos que avancen muchísimo y ellos quedarse atrás, ¿no? Velocidades.
hacer velocidad, o sea, coger velocidades y hacer movimientos que ni ahora mismo, que ni los aviones más rápidos que pueda tener ningún país del mundo era capaz de hacer, ¿no? Y esa es una de las teorías que apoyan que todos estos casos sean, pues bueno, de ovnis y no que tengan una explicación. Y luego, pues tenemos otro caso de Dark Hollow en Pensilvania, que en este caso es un avión que dicen que se ha visto pidiendo ayuda en las montañas. Un caso que hasta ahora no se sabe de dónde viene. Todo esto empezó en 1955. Algunos pensaron que este avión se podría haber estrellado en la zona, después de que alguien diera el aviso de que eso era lo que había pasado. Y decidieron enviar aviones de rescate para ver qué había pasado allí y así dar con los restos, pero jamás encontraron nada. Así que ese sería otro ejemplo de avión misterioso del que nunca se llegó a saber si verdaderamente existió, si fue un avión que tuvo un accidente o si simplemente fue un caso para el misterio de todos estos casos de aviones misteriosos que estamos viendo hoy aquí. Y pues bueno, más casos. Pues tenemos otro en Montana, en 1956. En este caso, unas mujeres informaron de que habían visto una estela de humo que venía desde un avión. Dijeron que habían visto a personas saliendo del avión en paracaídas, ¿no? Salvando su vida. Y finalmente se desplazaron allí las autoridades y como en el resto de casos que os he contado, pues parece ser que tampoco encontraron nada, ni siquiera restos, ni supervivientes, ni absolutamente nada. ¿Qué es lo extraño de todo esto? Pues que 2 días después de lo que os estoy contando, un hombre dijo que había escuchado una especie de explosión. ¿A qué hora y en qué momento? Pues curiosamente era que la hora era la misma y la ubicación también era la misma que en las que las mujeres, las 3 mujeres anteriores habían dicho que habrían visto a esa estela de humo estrellándose en lo que creían que era un avión. En este caso ocurrió lo mismo. El joven dijo que había escuchado una explosión, allí se desplazaron y allí no había absolutamente nada. Este es un caso de 1956. Así que pues como veis tenemos muchísimos casos de, pues bueno, de estos aviones misteriosos que nos dejan más preguntas que respuestas, ¿no? Así que bueno, aquí lo vamos a dejar por hoy. Espero que os haya gustado el programa, que hemos hablado de muchísimas cosas, hemos tenido experiencias personales de gente con miedo a volar y bueno, hemos hablado de vuelos misteriosos que se han perdido y de los que nunca más se supo. Y bueno, hemos hablado también de barcos. Ha sido muy completo, hemos tratado muchísimos temas. Os he hablado también finalmente de estos, de otros medios de transporte y de barcos que han quedado marcados por algún accidente o porque ha ocurrido algo que les ha dejado marcados para siempre. Así que nada, os prometo que me voy a ver también. Es que yo creo que este tema al final interesa mucho, ¿no? También por lo que ha dicho antes el pendrive, no sé si por el tema del 11S que nos toca a todos de cerca, pero es verdad que el tema de los aviones siempre nos acerca a todos, o sea, nos toca a todos mucho el tema de los aviones. Lo dicho, me quedan temas pendientes. El Triángulo de las Bermudas, que me lo habéis nombrado algunos, pero es que el Triángulo de las Bermudas creo que da como para un stream entero estar hablando de las cosas que pasan
en el Triángulo de las Bermudas y centrarnos más en esos temas de lo paranormal. Así que nada, lo dicho, eso lo trataremos más adelante. Y me queda también, os he nombrado algunos de estos aviones en los que han pasado cosas extrañas o que han estado marcados un poco por esos misterios, no solo por los vuelos, sino por figuras de aviones que luego van a buscar y no están, aviones en los que se han visto presencias, aviones en los que han aparecido ovnis, los aviones que están siempre rodeados por el misterio, ¿no? Como si el misterio estuviera por arriba, ¿no? Por el cielo. Así que nada, nos quedan muchísimos temas en los que hablar en Concede Christi. Muchísimas gracias al seguidor nuevo que se ha unido hoy a Concede Christi y bueno, a todos vosotros por estar aquí siempre. Idme dejando las cositas en Discord. Te dije ayer que las iba a tratar, pero ayer me puse a hablar. Ayer hice rollo más charlando sin nada para que vosotros me dijerais, pues bueno, lo que quisierais. Pero prometo que voy a tratar todos los temas que me habéis ido dejando en breve. Así que dejadme las cositas que os interesan y pues las vamos tratando en otros streams, ¿vale? Pues lo dicho, muchas gracias por estar. Y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, Cristi. Gracias a vosotros por estar siempre. Guapísimo el tema de hoy, Cristi. Me alegro que os haya gustado de verdad tanto a todos. Un placer y lo dicho, que recordéis que este es el transporte público más seguro de todos. Así que no tengáis miedo de coger el avión. Os lo dice una persona que le tiene pavor. Pero vosotros ya sabéis, coged el avión que no pasa nada. Y gracias por mandarme el vídeo en el que se ve que las turbulencias son un bache en la carretera. Gracias a todos, chicos. Hasta la siguiente.